Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, mire esta pregunta que nos llega y dice así nuestra oyente. Dice, conozco un hermano aquí en la iglesia que se casó pero eligió mal su pareja y ahorita tiene muchos problemas y la esposa tampoco quiere poner de su parte para mejorar en muchas cosas y también en la parte sexual no se logran entender. Tienen una cantidad de problemas que se están desesperando. ¿Qué deben hacer ellos ahí? Bueno, en la iglesia donde esta pareja asiste hay pastor. Uh-huh. Ellos deben de acudir a su pastor para que les orienten sobre lo que es la convivencia, lo que es el matrimonio. Nosotros y la iglesia por reglamento tiene que antes de darse un matrimonio se debe de hacer un curso prematrimonial con el cual se busca de alguna manera orientar a los aspirantes al matrimonio acerca de algunas cosas que se les pueden presentar y a la vez darles algunas herramientas para que aprendan a solucionarlo. En el caso, por ejemplo, del Boyacá Real, donde soy pastor, aquí manejamos 3 conferencias. A una pareja me dice, pastor, nosotros nos vamos a casar. Automáticamente ellos deben de asistir a un curso que son 3 conferencias. Una que es la conferencia pastoral, otra que es la conferencia de salud sexual y reproductiva, uh-huh, y otra que es la de salud mental. ¿Qué buscamos con eso? Que los aspirantes al matrimonio, una vez que estén casados y se les presenten dificultades en esos 3 campos y otros más, puedan de alguna manera tener una lucecita de cómo solucionarlo. Entonces yo pienso que ahí esta parejita debe buscar a su pastor. En caso de que el pastor por alguna circunstancia no pueda atenderlos, hablen con la red de familia del distrito, que yo sé que los van a ayudar. Ahora, es importante aclarar de que muchas veces no es que se elige mal. Uh-huh. Lo que pasa es que la gente se casa y él como ella quieren vivir como solteros. Sí. Y se les olvida que ya no se pertenecen. Uh-huh. Se les olvida lo que Pablo dijo en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. No tiene el hombre potestad sobre sí sino la mujer. Y no tiene potestad la mujer sobre sí sino el marido. Potestad. Exactamente. Entonces, cuando las personas toman la decisión de casarse y se les olvida lo que ellos prometieron y que son cristianos, ahí es donde viene el problema. Entonces, pudo hasta haber elegido bien. Lo que pasa es que se les olvida que las dificultades que se presentan en el hogar son gajes del oficio. Uh-huh. El que tiene un carro, lo estrella, se vara, se queda sin gasolina, se le van las luces. Entonces, ¿qué? ¿Abandonan el carro? No. Hacen lo que sea para poner a rodar el carro. Desbararse. Uh-huh. Eso es el matrimonio. Las personas que trabajan en la albañilería, pues normal es que les caiga un ladrillo en el pie, que les caigan en los ojos, que se caigan del andamio o se desbarate el andamio. ¿No han visto ustedes en grandes obras de infraestructura como una grúa se desploma cuando se ha ubicado con todos los protocolos de seguridad? Bueno, porque son gajes ¿de qué? Del oficio. Así es el matrimonio. Los problemas que se presentan en el matrimonio no pueden ser excusas para decir, no era la voluntad de Dios que me casara,
o yo que le dije tanto a Dios. No, los problemas del matrimonio son la oportunidad que Dios les da para que aprendan en la escuela de la vida a enfrentar esos grandes retos, a superarlos y a crecer en respeto, en tolerancia, en diálogo, en amor, en fin. Entonces, no es problema que una pareja tenga problema. El problema es que no tengan la madurez suficiente como para entrar a solucionar el problema. Entonces busquen la ayuda de su pastor, que sin duda alguna él estará ahí presto para hacer el aporte pertinente. Muy importante, pastor. Amén. Sí, Esa palabra potestad es muy fuerte. Oiga, pastor, acá hacen una pregunta. Dice, textualmente, mi pregunta es de un hermano que es diácono y que él es separado. Y con el pasar del tiempo se enamora de una mujer que está separada. Si ellos se casan, ¿él puede seguir siendo diácono? Bueno, es interesante que establezcamos la diferencia entre separado o divorciado. Uh-huh. Yo quiero creer que es una persona divorciada y que aparte de eso tiene el aval del tribunal eclesiástico para volverse a enamorar si quiere y casarse. ¿Ya? Y que su vida, su testimonio, acredita lo suficiente como para que el pastor lo tenga en el diaconado. Entonces, si él es divorciado y tiene el aval del tribunal eclesiástico, es diácono y se enamora de una mujer que es divorciada y ella no tiene el aval del tribunal eclesiástico, automáticamente el día que tomara la decisión de casarse con ella, perdería todos sus derechos eclesiásticos. Pero si la pareja con la cual él aspira a organizar su vida es divorciada y tiene el aval del tribunal eclesiástico para volverse a casar, lo podrán hacer y no perderá ninguno de sus derechos, ni se verá afectado el ejercicio del diaconado. Amén. Muy bien. Hay una pregunta que llega aquí, dice así, hermano Carlos. Pastor, un pastor bautizó a un hermano el cual vivía en adulterio porque no se había separado de su anterior esposa, pero convivía con otra en adulterio. No se habían separado, divorciado legalmente, pero ya no convivían juntos, pero estaba viviendo con otra persona. Llega a la iglesia, conoce al Señor, le pide al pastor que lo bautice, el pastor lo bautiza. La pregunta del oyente es, ¿el hermano está bautizado? Y segundo, ¿qué pasa con ese pastor si bautizó al hermano en adulterio o sin haberse divorciado y conviviendo con otra persona? Lo primero, no es un hermano. El que vive en adulterio no es un hermano. Lo segundo, el pastor tal vez no conocía. Si no conocía o bueno, hay tantas cosas que se dan. Vale la pena aclarar de que ningún pastor puede bautizar a una persona que vive en adulterio. Si eso llega a oídos de los superiores, el pastor puede ser sujeto de llamado de atención. Y, bueno, dependiendo de los móviles, puede ir un poquito más allá inclusive. Claro. Si por eso es muy recomendable que los pastores no bauticemos gente que está enredada, a menos que la persona tome una verdadera decisión. Entonces, creo que ahí hay un error administrativo de parte del pastor, si es así como están planteando la pregunta. En mi caso personal, yo no bautizaría a una persona que es casada, vive con otra persona y luego quiere bautizarse. No, hasta que no arregle su problema legal y pueda asumir el nuevo compromiso, yo no lo bautizaría.
Es decir, en ese momento no está bautizada la persona. No, él sí está bautizado. Sí. Claro. Debería, ¿o qué pasa? El problema ahí es que él debería separarse de la persona con quien vive hasta que haga el proceso legal con la primera persona y luego asista al curso prematrimonial que debe dar el pastor para que así al tomar la nueva decisión pues lo haga más a conciencia y no resulte embarcado en situaciones más complejas. Ok, muy bien. Denso el tema. Mm. Bueno, la pregunta que hace este hermano es, en Romanos capítulo 7, versículo 8 dice que cuando no hay ley, el pecado no tiene poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase del mal. ¿Cómo se puede entender eso en la vida actual? Dice. Bueno, en la vida actual es bueno contextualizar a la persona. Hubo un tiempo donde la gente vivía sin ley. La Biblia dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en aquellos que no vivieron la transgresión de Adán, y morían sin saber por qué. La razón, porque no había una ley que dijera: no cometerás adulterio, no fornicarás, Claro. no matarás. Entonces, como no existía esa ley, la gente hacía y deshacía y no eran sujetos de juicio porque no había una ley. Sí, nadie los podía juzgar. Nadie los podía juzgar porque no había una herramienta. Ujú. Una vez aparece la ley, entonces ya se regula el comportamiento humano. ¿Cómo se interpreta hoy? Como está escrito en la Escritura. ¿Cómo está escrito? Hoy eres inexcusable, cualquiera hombre que sea. Porque el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, en su país, o si es en Colombia, hay ley del Estado. Y si usted es cristiano, debe someterse a las leyes del Estado, según la carta a los Romanos, capítulo 13. Y si es cristiano, debe someterse a lo que Dios enseña en su palabra, donde regula el comportamiento del hombre en todos los aspectos. Además, está escrito: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el mandamiento de Dios es simple, que hace sabio al sencillo. Entonces, la manera de interpretar ese pasaje es que lo único que usted puede hacer hoy es aquello que no sea sancionado por la ley. Pero búsqueme algo que hoy no tenga ley. Solamente mire el Código de Tránsito. Luis, es más complejo que la ley de Moisés. Sí, señor. Usted mira la normatividad de tránsito y es una cosa increíble. Eso no lo cumple ninguno. No, no hay nadie. Y digo eso con verdad. Porque es imposible. Y usted ve que los mismos que hacen cumplir la ley, la violan todos los días. Entonces, hoy hay ley para todo. Ujú. Para todo. Entonces, nosotros debemos de someternos a la ley y esforzarnos por cumplir esa ley. Eso es todo. Si es en el campo legal, cumplir con las leyes del Estado. Y si somos cristianos, cumplir con lo que Dios demanda en su palabra. Amén. Pastor, quisiera preguntarle si está bien que se ore por los animales. Tengo un animal enfermo y quisiera orar por él para que Dios lo sanara. ¿Está bien que uno como cristiano ore por los animales? Pues eso es muy subjetivo. Yo no puedo decirle que ore por el animal. Tampoco puedo decirle que no lo haga. Creo que el que lo hace no peca.
Y el que no lo hace tampoco peca. Creo que es una situación muy opcional. En la Biblia no existe un solo pasaje que condene o favorezca dicha actitud. ¿Por qué no aparece? Porque no es trascendental. Porque no tiene que ver nada con lo trascendental en el caso, por ejemplo, del humano. La salvación del hombre, sí. Exactamente. Aunque hoy hay corrientes que tienen todo un protocolo para las mascotas y que inclusive piensan que van al cielo. Sí. Pero ese es el resultado de desconocer lo que está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 1, del verso 17 en adelante hasta terminar el capítulo. Si las personas logran entender ese pasaje, se librarán de muchos problemas y aprenderán a actuar en conciencia. Amén. El hacerlo, si esperan que yo le diga que lo haga, no van a escuchar eso. El que se les prohíba, tampoco. Cada individuo debe entender y actuar desde su propia visión. Hablo así porque la Biblia no muestra que se ore por un animal o que no se ore. Amén. Pastor, me llega una pregunta por interno, ¿sí? Un oyente que tiene mi número y me hace la pregunta. Es algo que pasó. El pastor de la iglesia donde ella asiste, el domingo ha presentado una bebé de unos simpatizantes que no han sido bautizados, o sea, que hasta ahorita están leyendo. ¿Esto es válido? ¿Esto es posible? Bueno, posible fue que ya lo hizo, pero ¿qué consecuencias o en qué cambia que sean o no de bautizados? La iglesia tiene una reglamentación y a las únicas personas que se les debe de suministrar o administrar en esos campos es a los creyentes. Cuando yo como pastor hago una presentación de un bebé que no es convertida, de su familia no es convertida, pues hombre, es delicado, porque ¿qué puede exigirle el pastor a una pareja que no es convertida con relación a la crianza de su hijo? En mi caso personal, yo acostumbro a sentarme con los que van a presentar a su bebé para orientarlos acerca de los pasos a seguir en el desarrollo del bebé. Eso es lo que yo hago. Sí. Pero ¿qué puedo exigirle yo a un padre de familia inconverso que es borracho? Claro. Sí, claro. Complicado. O una mamá que es bailarina. O es más, que a lo mejor viven en unión libre. Yo no puedo exigirles nada. Entonces yo creo que ahí vamos mal, por un lado. Dos, se le abre una puerta enorme a personas que justifican el pecado acudiendo a la iglesia buscando un servicio que solo le es dado a los que creen. Y eso puede traerle problemas muy serios al pastor e inclusive a la iglesia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el Estado respeta la reglamentación interna de la iglesia. Sí. Pero en el momento que el pastor se sale de esa reglamentación interna, va a ser sujeto a las leyes del Estado. Y entonces, mañana le va a aparecer al santo pastor una pareja igualitaria. Para quienes no saben a qué me refiero, un par de homosexuales o lesbianas que quieren adoptar un hijo
y de pronto el papá o la mamá de uno de ellos tiene conocimiento del evangelio y dice, hay que pesar del niño, ¿por qué no le dicen al pastor que lo presente? Ujú. ¿Con qué autoridad puede decirle el pastor que no los presenta cuando ha presentado niños de personas que no son convertidas? Y peor aún, si aquella parejita conoce que presentó a esa pareja y que no pertenece a la congregación, ellos van a decir, pero si usted presentó a Y alguien, pierde toda la autoridad. y pueden demandar. y pueden ganar la demanda. Claro que sí. Claro. Entonces, por eso en la iglesia donde yo soy pastor, Ujú. yo no presento niños de personas inconversas, Así es. porque yo no puedo tener ninguna exigencia para ellos. Claro, es mi manera de ver, otro piensa diferente. Sí. Sí, claro. Y es respetable. El pastor allá lo hizo y respetamos todo eso porque, pues claro, él es autónomo, él tiene su propia visión, su propia formación. Ujú. Espero que no juzguen al pastor por lo que haya pasado. Y donde pase, no juzguen al pastor, porque cada situación es diferente y los pastores, pues, les toca en determinados momentos tomar decisiones que pueden aparentemente no ser la mejor, pero que dentro de todo era lo único que podía Sí, hacer. claro. Entonces por eso hay que respetar eso. Pero dentro de mi visión, yo no presentaré personas Niños de de personas que no niños se- de personas que no sean convertidas, Claro. a menos que los abuelos se hagan responsable de la crianza del bebé. No, hermano Carlos, y que Dios nos guarde porque puede llegar a pasar otro pastor que no le vea problema a eso, llegue a pasar el caso que expusimos con respecto a la pareja del mismo sexo, que demanden, que llegue eso a cortes constitucionales. No, se mete la iglesia en un problema, Exacto. pero enorme. Nos empiezan a obligar que hay que hacerlo. Y claro, no, es que sucedió que en una iglesia se hizo así. Y si ustedes no lo presentan, están discriminando. Y eso puede irse. Y hoy en día en Colombia y en el mundo, Esa palabra es muy fuerte. lo que son los indígenas, Ujú. los delincuentes y los de esos movimientos tienen más derechos que cualquier habitante de la tierra. Sí, así es. Entonces, el cristiano debe de ser prudente. Sí, hay que ser prudente. Mano Carlos, nos pregunta acá el oyente, pastor, nuestro pastor en la congregación nos enseña que el pasaje de 2 de Pedro capítulo 2, versos 7 y 8, en donde se habla de Lot como un hombre justo, dice el pastor que en realidad no es así, sino que Lot no era justo, sino que era un pecador más. ¿Cuál es su opinión al respecto, hermano Carlos? Yo le invito al hermano que crea como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Que era justo. Eso es lo que yo creo. Así dice. Sencillo. El problema es que nosotros creemos como dice la gente. Hombre, creamos como dice la Escritura y nos evitamos problemas. Cada vez que el intérprete de la Biblia se salga del texto, ya tiene problemas. Sí, porque ya es muy subjetivo lo que llegue a opinar. Claro, Ya es es la opinión muy opinión, personal. es el concepto. Pero no es lo mismo yo decir que Lot era justo, como dice el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, a decir que no era justo, que era un pecador más. Eso ya es Claro. mi concepto, mi interpretación. Que era pecador, sí, pero la Biblia dice que él era justo y punto. Amén. Llega una pregunta que para mí es un poco fuerte, ¿no? Comenta de que esta persona tiene un hermano, tiene un negocio con el esposo y entre los dos estuvieron de acuerdo en traer al sobrino a trabajar y a vivir con ellos, ¿sí? Es muy juicioso, todo, pero al papá del chico lo mataron y él quiere tomar venganza por sus propias manos de la persona que lo mató. Tiene pensamientos pues de esa índole, cómo proceder esa pareja
con el sobrino? A través de terapias que deben de partir del campo espiritual, porque si logramos que él se sane espiritualmente, me refiero, alcance a entender el favor y la misericordia de Dios, Ujú. y se acoja, él se sanará espiritualmente y estará en condiciones de perdonar a quien mal hizo. Debe de haber unas terapias muy importantes que ojalá sean dadas por un hombre espiritual que tenga conocimiento para que le ayuden a superar el problema. Porque lo que al joven le pasa, sé que va a sonar raro, es apenas natural. El ser humano quiere vengarse por sí mismo. Hombre, Pero en la medida que él conozca de Dios, él aprenderá que hay que dejar a Dios que haga justicia. Por muy bien hecha que sea la justicia que yo haga, quedará mal. Pero cuando yo permito que Dios sea el que hace justicia, todo estará bien y yo me evitaré problemas y voy a tener paz interior. Y en consecuencia, paz con los demás. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Mi hermano, yo quiero compartir el evangelio con mis compañeros de trabajo en el lugar donde me empleo, pero he oído al pastor que dice que si no he hablado en lenguas, no tengo el poder para hacerlo. Mientras el Señor no me dé el hablar en lenguas, ¿qué debo hacer aparte de buscar al Señor para que me dé su Santo Espíritu? Agradezco mucho su consejo, Dios lo bendiga. Es muy interesante la pregunta, ¿no? Sería muy bueno preguntarle al pastor si escuchó hablar en lenguas a la samaritana. Si escuchó hablar en lenguas al ciego de San Juan capítulo 9. Si escuchó hablar en lenguas a Lázaro después de la resurrección. Amén. Uno no entiende por qué los cristianos queremos poner cosas que no están en la Biblia. Sí, Señor. El mensaje de Jesús fue claro. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El mejor predicador no es el que habla en lenguas, sino la persona a quien Dios ha perdonado. La samaritana no había sido ni siquiera bautizada. El endemoniado. El endemoniado gadareno, una vez libre, se fue a evangelizar. Y lo mandó Jesús. No, y lo más tremendo es que le preparó, le hizo una campaña, y luego que pasa a Jesús, la gente estaba ansiosa de oír el evangelio. No. Yo no sé por qué nosotros pensamos tanto en un fenómeno maravilloso, sí, porque es una expresión del Espíritu Santo. amén. Pero eso no es igual a que si yo no he hablado en lengua no puedo Hablar de Jesús. Claro. hablar de Jesús. Muy importante que las personas entiendan que el evangelizar es un deber cristiano. Amén, sí, Señor. Perdón. Que el evangelizar es un deber cristiano y que no es necesario esperar a que se haga esa manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ujú. La Biblia lo que dice es: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Después de que el creyente cree y es bautizado, ya es salvo. Las señales vendrán como resultado de la salvación. Así es. Eso es lo que la gente debe entender. Yo fui bautizado y desde el mismo día que yo no era ni bautizado todavía, y yo le hablaba a la gente del evangelio, Sí. porque es un deber cristiano. Si usted mira a San Juan 9, la presión que había para que la gente, y de manera especial el muchacho, no reconociera quién le había hecho el milagro. Mm. Usted ve que acuden a los padres del Sí. muchacho. Ustedes son los padres del joven que fue sanado, sí. Y puede decirnos cómo. Y vea,
Él tiene edad. Pregúntenle. Van y le preguntan. Y él dice, sí, yo era ciego y ahora veo. Ah, pero ese hombre es pecador. A mí no me importa eso. Pero lo que le importa es que era ciego. Y ahora veo. Ya. Eso es todo. Entonces decían unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Pero el testigo que decía, yo soy. Yo soy. Entonces, evangelizar es un deber cristiano. En el curso prebautismal, uno de los puntos a tratar con el candidato es Los deberes. ese. El deber de ser un misionero, de ser un evangelista, de ser un predicador. La gente tiene un concepto equivocado de la predicación. Creen que predicador es solo el que se ubica 50 centímetros más alto del escenario para llevar un discurso. Pero la verdadera predicación era ir por las casas, por las plazas, por los caminos. Señor. Esa es la verdadera predicación. La samaritana se fue y le dijo a los samaritanos, vengan y vean, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? La pregunta es, ¿había sido bautizada? No. ¿Había hablado en lenguas? No se sabe, no. No. Prueba de que es responsabilidad del cristiano, una vez que abraza la fe, difundir el Y mensaje. hablar de Jesús, sí, señor. Que ella lo llevó. ¿Y qué pasó? Dice que Una gran multitud de toda la samaritanos multitud llegó. creyeron al Señor. Amén. Así es. Preguntan, ¿cómo entender para después enseñar acerca de cuando la Biblia en las salutaciones, la expresión de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? Hace la aclaración, esa y nos da a entender como si se le diera la gracia a los dos. Yo no entiendo la dificultad que tienen las personas con esos versículos. Porque es que hay dos cosas que el lector de la Biblia debe tener en cuenta. La primera es que existía y aún existe hoy en todo lo que es legal, que no se puede sostener algo si no hay 2 o 3 testigos. Cuando uno encuentra esos términos en la Biblia, lo que el escritor está haciendo ver es que lo que él plantea está atestiguado por 2. ¿Por cuáles 2? Por Dios y por Jesús. Entonces viene la pregunta. ¿O sea que son 2? No es que sean 2, sino que es la manera de hacer consciente al auditorio o al lector de que su mensaje tiene validez. ¿Por qué? Porque está amparado por Dios a través de la Escritura y atestiguado por Jesús de manera presencial en la condición de persona. Okay. Es en razón a eso. Yo no le veo ninguna dificultad que la Biblia hable de Padre y de Hijo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ningún problema. Hay que mirar es en el contexto que se está dando el texto. Claro. ¿Me hice entender? Amén. Siga. Sí, señor. Pregunta nuestra oyente, pastor, el Señor le bendiga. ¿Está mal iniciar un noviazgo con un hermoso hermano apartado? Dice, un hermano apartado. Hermoso. Seguro que tiene que tener algo bien, sí. Debe ser hermoso. Porque Para ella. para ella. Oiga, la aclaración. Si es más feo o bonito le parece. Dice, pastor, ¿está mal iniciar un noviazgo con un hermano apartado? Él es un hermano que no se congrega, pero no es de calle, ni mujeriego, ni bebe nada de esa vida mundana. ¿Está bien? Pero ella dice que está apartada. Sí. Solita se da la respuesta. Bien, Claro. no está. Claro. ¿Que puede hacerlo? Sí. ¿Que se puede casar con él? Sí. Pero mañana, cuando le ponga la cara como un bombombón, no sé qué. Porque es un matrimonio desigual. Claro. Es un yugo desigual. Claro.
Entonces, si usted me está diciendo a mí que puede hacerlo, sí. ¿Que debía hacerlo? No. Exacto. Y aplica para los dos lados, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esta es una pregunta que ya la habíamos tratado el lunes, pero pues la hacen ya mucho más puntual. ¿Se puede servir en la iglesia sin el Espíritu Santo? Cuando tratemos de esos temas y lleguen preguntas, no vamos a volver a responder. ¿Por qué? Porque genera controversia en razón a dos situaciones que se dan. Una que es tradición y otra que es escritural. Aquí siempre estamos diciendo que hay que creer como dice la Escritura. Y yo soy un fiel convencido que nadie en el mundo puede ser cristiano Sin el Espíritu sin Santo. el Espíritu Santo. Nadie. La Biblia dice, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que si una persona no tiene el Espíritu Santo, no puede ser cristiano. Sí. No puede ser cristiano. Ahora, que ¿cómo hago yo para saber? ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? 2. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Puedo decir eso porque está escrito. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Eso es lo que dice la Biblia. De ahí para allá son especulaciones. Sigamos. Amén. Pastor, ¿cómo se obtiene la unción del Espíritu Santo? Gracias. Se obtiene cuando yo vivo el proceso que menciona San Juan. ¿Qué es lo que dice el evangelista Juan? Cuando el Espíritu Santo venga. Jesús estaba hablando de un proyecto al futuro, en razón a que hasta en ese momento Jesús estaba con ellos. Pero Él les está diciendo que después de que Él se vaya, el Espíritu Santo viene. Y entonces convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando alguien es convencido por el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo comienza a hacer el proceso de la santificación y de las vivencias en el individuo de manera progresiva. Porque no es lo mismo mi visión, el impacto transformador de Dios en mi vida, el día que Dios trata conmigo, como después del proceso de mi vida cristiana. Pues todos sabemos lo que ya fue dicho. La senda del justo es como la luz de la aurora. Todos sabemos lo que Pablo le escribe a los filipenses. Estando convencidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente comienza cuando le abre el entendimiento y el creyente entiende que la única salida se llama Jesús y en consecuencia lo recibe. Pero no quiere decir que el trabajo está terminado. Sigue el proceso que tiene que ver con el fruto, que tiene que ver con los dones, que tiene que ver con los ministerios, que tiene que ver con los resultados y que al final la suma de todo el Espíritu Santo en la vida del creyente es hacer de que ese individuo esté en condiciones de oír la voz de mando, la voz del arcángel, que como trompeta de Dios Amén. la va a poder escuchar, sea en el sepulcro o estando en esta carne.
¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, la unción tiene un proceso que comienza por creer y entonces el resultado de creer es la unción, es la llenura. Cuando yo creo a Dios, todas las promesas de Dios están dadas para mí. Entre ellas, el fruto, los dones, los ministerios y otro mundo de cosas que dentro del léxico bíblico no está y dentro del léxico académico no está, pero que en la multitud de palabras de sabiduría de Dios están y que Él las hará aflorar el día que las requiera, donde quiera, según la necesidad. Amén. Muy bien. Si una pareja está viviendo en unión libre y no se han casado, e hicieron un acuerdo de que ella debe llegar a su casa antes de las 7 de la noche, y ella llegó un poco más tarde y le dijo que se fuera de la casa, ella se ha ido donde la hermana, pero ahora no sabe si hablar con él o dejar que la situación siga y esperar si él la busca. Dice que ellos o esa pareja llevan conviviendo 10 años. Pueden llevar 100 años. Claro. No son nada. Él no tiene potestad sobre ella. La ley no se la confiere. Ni Dios tampoco. ¿Sabe qué es lo que Dios dice? Que viven en fornicación y que si no se arrepienten se van a perder. Ya. Eso es todo. Usted no tiene que estar pensando si lo busca o no lo busca. Si no. Si no siendo casados, la echa de la casa. Oye, yo no sé por qué a la gente le gusta sufrir. No entiendo eso. Pastor, no he podido entender eso. No veían. No, Pero ya ella vio. Bueno, sí, era el novio. Novia. No, ¿qué le diría yo a esa pareja o a esa personita? Pues que aproveche la oportunidad que Dios le está dando y se haga libre y haga su vida cristiana. Aproveche. Si ama a sí, Dios. Aproveche esa oportunidad. Y ya. No se condene con él. Así es. Pastor, estoy hablando con una vecina que es muy católica. Y hablando del perdón de pecados, ella siempre me cita el versículo 23 de Juan 20. ¿Usted me lo puede explicar para yo podérselo explicar a ella? Claro. San Juan 20 dice: a quienes remitiere los pecados les serán remitidos. Sí, señor. Y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. No estaba hablando Jesús del perdón de pecados del hombre al hombre, sino la autoridad delegada que Dios le da al apóstol para que a través del bautismo, al confesar los pecados en las aguas bautismales. A ver, yo trato de contextualizarlo. Hoy viene una persona para que yo la bautice. Yo lo discipulo, lo instruyo acerca de qué es el bautismo, para qué y por qué. Una vez que la persona dice creo, entonces viene a las aguas bautismales. Y el pastor, en el tiempo de Jesús, los apóstoles, ¿qué hacían? Bautizaban a las personas en el nombre de Jesucristo, haciendo uso de la autoridad delegada y a través de ese medio alcanzando el perdón de los pecados. Entonces, cuando un pastor dice: Diego, yo como pastor de la iglesia o como apóstol, diría Pedro o Pablo, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Amén. Y para que seas lleno del don del Espíritu Santo, como dicen las Sagradas Escrituras. Así bautizo yo. Amén, yo también. Así bautizo yo. ¿Qué pasa ahí? Son remitidos. Se cumple lo que dice Juan 20, 23. ¿Por qué? Porque el pastor está uniendo al cielo, en el nombre de Jesucristo, al pecador que recibe el perdón de los pecados. Amén. Por el nombre de Jesús. Así es. Cuando dice: a quien se lo retuviere,
equivale a cuando el apóstol o el pastor, haciendo uso de la autoridad delegada frente a un problema de un individuo que no ha querido solucionar, el pastor dice, ya no es más miembro del cuerpo de Cristo. Entonces los pecados le quedan ahí y el hombre se perderá. Que eso es lo que menciona San Mateo, capítulo 18, en todo ese proceso, sí, de las reglas disciplinarias que tiene Jesús. Un muy buen ejemplo es el que aparece en 1 Corintios 5 con el pecado de incesto del muchacho que dormía con la mujer del papá. Sí. Mire que el apóstol le retuvo sus pecados y él sufrió gran castigo hasta el momento en que el tipo dice, lo que estoy viviendo es la consecuencia de mi pecado, voy a reconocer de verdad, me voy a arrepentir de verdad, y una vez que viene arrepentido, los pecados, a causa de la autoridad delegada en la persona del pastor que era Pablo, le fueron remitidos. Amén. Excelente. Pastor, quiero saber su opinión sobre asistir a conciertos de bandas cristianas que no son de nuestra organización. Hay una banda que se va a presentar, se llama X. Ellos son los que cantan una canción. Me gustaría escuchar su valiosa opinión de ir a esos conciertos o no. Si quiere que yo le diga qué haga, entonces no vaya. Usted no debe estar mendigando nada cuando en la casa de nuestro Padre lo tenemos Amén. todo. Sí, señor. Pero si usted quiere ir, vaya. Al final usted es el responsable si se salva o no se salva, si cree en lo nuestro o no cree. Pero si va a hacer lo que yo le diga, en vez de irse para allá, entre al concierto de vida cristiana a solas con Dios en su cuarto y expóngale a Él sus necesidades y las necesidades de sus familiares no convertidos, y en la medida que usted entre en el santuario de Dios va a encontrar mejores melodías que el reggaetón o el currulao o la champeta o cualquier basura de la que hoy han disfrazado de música cristiana, que deja mucho que desear. Conciso. Sí, amén. Sí, aparte que muchos de esos conciertos hoy en día se ven tantas cosas. Son manipuladores. Sí, es impresionante. Y las personas buscan su propia gloria. Es más, he escuchado canciones de las tales bandas que ni mencionan a Dios. Sí, no lo menciona. Pero le venden al cristiano esa basura bajo el rótulo de que son cristianos. Yo tengo una vivencia. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el tribunal eclesiástico, la mayoría de los problemas eran de músicos. Sí. Sí. La mayoría, un 90, Tremendo. 95%. Sí. Tenían que ver por la música. Porque desafortunadamente, y espero con esto no me interpreten mal, Sí, sí. yo sé que en nuestra iglesia tenemos excelentes artistas cristianos, de buen testimonio, hombres y mujeres usados por Dios en ese servicio. Pero también tenemos otros que solo buscan su propia gloria y no les importa su vida cristiana. Por eso la iglesia ha establecido una escuela donde buscan Scam. que las personas se formen no solo desde el campo musical y de composición, sino en valores doctrinales, de fe y de vida cristiana. Amén, hermano Carlos. Pregunta acá nuestro oyente, pastor. Señor Jesús le bendiga. ¿Está bien que un cristiano pentecostal comparta en todos los sentidos con un trinitario, a pesar de que ese trinitario lo único que hace es estar inconforme con todo lo que hace mi tía pentecostal? Muchas gracias por su respuesta. Hay dos maneras de verlo. Una, si se maneja desde el campo amistad. Exacto. Yo puedo compartir con la gente. Eso es muy diferente a permitir que atropellen mis valores. Exacto. Entonces, vamos a suponer que el vecino mío es enemigo del evangelio.
no quiere saber nada. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer para llegar a él es ser amigo, Sí. Claro. servirle, ¿cierto? Pero el día que quiere interferir en mi fe, yo de tener el carácter cristiano para decirle, venga amigo, valoro mucho su amistad, siempre vas a contar conmigo si me necesitas, pero en asuntos de mi fe, Claro. le ruego muy respetuosamente, respete Claro. mis decisiones. Claro. ¿Cómo yo voy a respetar las suyas? Porque el que usted quiere imponerme a mí su credo es tan grave como el yo querer ponerle e imponerle mi credo a usted. Así que podemos trabajar aquí, compartir el almuerzo, ir de camino, estar en las compras, no hay problema. Pero Respetemos. respete nuestros valores, nuestra fe. Sí es. No, acá no tengo. Dice acá, pastor, Dios lo bendiga. Una pregunta. Conocí a un hermano, no sabía que era casado, pero lleva más de 10 años separado. Los dos servimos en la iglesia. Me enamoré de él. Mi duda es si estoy haciendo mal por el hecho de que es casado. Apenas están haciendo el proceso del divorcio, pero estoy enamorada de él. Muchas gracias. Yo diría que Tenso. el amor no hace nada indebido. Así es. Está muy mal de parte de él, siendo casado, enamorarla a ella. Claro, la ilusionó. Y está muy mal en ella prestarle atención a un tipo que no es libre y que ahorita, por aparente que sea, y digan que están sirviendo, están mal. Así no funciona la vida cristiana. Mañana vamos a suponer que resuelven el problema legal Ujú. y que se van a casar. Terminará enamorando a la vecina porque ya con usted no está bien. No. Recuerde, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pregúntese si es bueno estar enamorado o enamorada de una persona casada. Pregúntese eso. 2. ¿Agradará a Dios? 3. ¿Es perfecto? La decisión es suya. El tiempo se fue.